Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, estoy muy agradecido con el Señor, porque ha hecho mucha misericordia conmigo, con mi familia y con todos nosotros. Ahora puedo dimensionar mejor la gracia de Dios. Es extrema. No podemos en realidad medir la profundidad, la altura y la anchura de la gracia de Dios. Es extremadamente grande. Nuestra mente no alcanza a comprender todo el amor que el Señor tiene para nosotros. Y por eso estoy aquí, porque el Señor ha ido abriendo mis ojos día a día, comprendiendo un poco más de esa gracia bendita del Señor. Y aunque ahora he sido un poco como más controlado en mis emociones, porque yo fui muy extrovertido en mi trabajo pastoral. Yo necesitaba plataformas muy grandes para poderme mover. Cuando no estaban los inalámbricos había que tener metros de cable para poderme mover, porque era bien loco y de repente hacía cosas raras, rompía púlpitos, rompía Biblias, plataformas. Pastor me invitó una vez a predicar y había terminado de hacer una plataforma muy bonita en madera, y yo empecé a darle golpes fuertes con el pie. Claro, pensaba en mis zapatos, y él, cada vez que yo le daba así fuerte a la madera, él sentía un dolor profundo. Porque había gastado mucho esfuerzo, mucho dinero para hacer una plataforma muy bonita. Estaba muy preocupado. ¿Quién sabe si tendremos plataforma después de 3 días? Y de repente me podía mover entre el público y hacer cosas un poco inusuales. Una vez quise dar una ilustración, tenía unos zapatos que me quedaban un poco grandes. Y entonces quise hacer una ilustración de que Satanás, cuando está levantando la pared, viene y se la derriba, y se me salió el zapato, ¿sí? Y voló sobre la congregación, ¿no? Y entonces la gente creía que el zapato llevaba la unción, y entonces iban cayendo, ¿sí? Y yo tampoco sabía que había tanta unción en ese zapato. Hasta ahí me di cuenta. Y bueno, más cosas. Una vez unos miembros de la iglesia vinieron a Israel y me llevaron de regalo un talit, manto.
Y entonces yo había estudiado un poco de hebreo y tenía algunas ideas, algunos conocimientos de ese manto. Y entonces un día me lo puse para predicar. Y eso fue una locura ese día, ¿sabes? Había mucha gente. Y cuando yo lancé ese talid, había dicho algunas cosas. Qué punto había tocado la mujer del flujo de sangre para sanarse del talid. Y entonces todos querían ir a agarrarse de esa parte, ¿sí? Imagínense una cantidad grande de gente tratando de agarrar ese talid, ¿sí? Eso era pero como alguien no pudo agarrar el talid, vino y me agarró de una pierna. Y ya me llevó en una plataforma bastante alta y ya me llevaba para el piso, ¿sí? Y me tocó gritar que me lo quitaran, ¿sí? Porque ya me iba a romper las piernas. Y yo dije, ¿por qué traje este talid yo? Fue un error traer ese talid hoy. Y luego me levanté y vi que el talid la bola de gente con el talid, todo el mundo rodaba por el piso. Eso fue terrible. Y cosas así. Pero bueno, eso ahora yo he aprendido mucho de los pastores de Corea. Ellos son muy quietos. Ellos no son muy eufóricos. Ellos no son emocionalistas. Ellos casi no se mueven donde se paran. Y me ha costado mucho predicar 3 horas sin moverme de ahí. Pero poco a poco he ido aprendiendo que no es la locura, no es todo ese show que se arma, sino que lo importante es que se puede dar la palabra del Señor, se pueda verdaderamente enseñar el Evangelio, de tal manera que se pueda captar de la mejor manera posible. Y claro que no soy el mejor expositor, pero procuro que no sea tanto gritar y correr como antes y hacer cosas, sino poder como precisar un poco más qué es en realidad el Evangelio. Y yo estoy muy feliz por esto y muy agradecido con el Señor, y también agradecido inmensamente con el pastor Cho y con todos los pastores de Corea que lo acompañan en el equipo de evangelismo mundial, y todas las hermanas y los hermanos de la iglesia en Corea, que son personas que han dado toda su vida para la evangelización del mundo. Han entregado todo, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, para la evangelización mundial. Y lo están haciendo en una forma muy ejemplar. Esto en realidad es la continuidad del libro de los Hechos. Cuando yo vi por primera vez a los pastores de Corea y a todo el equipo que se movió desde Corea hacia Colombia para hacer la evangelización en Colombia, yo vi y dije, esto es lo más parecido al libro de los Hechos. Yo decía, esto es lo que más se parece en todo lo que yo he visto. Esto es lo que más se parece al libro de los Hechos. Es que no hay por donde yo no pueda ver que esta es la iglesia del libro de los Hechos. Y esto me impactaba muchísimo a mí, ver cómo hacían todo el desarrollo del trabajo,
que no venían por un pago, no venían por un almuerzo, no venían por una fotografía, no venían por conocer un lugar, no venían por un aplauso, no venían por nada de estas cosas. Venían haciendo la evangelización mundial en cumplimiento del pacto que Dios nos dio, que el Señor nos dio. Y esto para mí era muy sorprendente, ver todo esto, todos los detalles, tal manera que esto verdaderamente tocó profundamente mi corazón. Y desde entonces he estado en forma continua ocupado en el trabajo de la evangelización mundial. Les hablaré un poquito acerca de lo que fue antes de encontrarnos con el pastor Cho y con todos los demás pastores y el equipo que llegó desde Corea a Colombia. Yo serví dentro de una organización cristiana durante casi 40 años en Colombia y en otras naciones. Fue un trabajo arduo, de mucho esfuerzo. Hicimos muchos sacrificios en aras de la salvación de las personas. Nosotros creíamos que teníamos el mensaje correcto para la humanidad y nos movíamos con esta convicción. Y superamos muchas circunstancias adversas y logramos hacer un gran trabajo. En esos casi 40 años que estuve ahí, llegamos a tener alrededor de 500 iglesias en Colombia y en otras naciones como Venezuela, Panamá, Bolivia, Ecuador, Perú y algo en otras partes como Brasil. Y bueno, creíamos que habíamos hecho el gran trabajo. En ese transcurso también tuve la oportunidad de estudiar teología, ya hace unos buenos años que lo hice, estando joven. Y me esforcé en el estudio, estuve en diferentes instituciones teológicas, logré algunos títulos importantes en este campo. Después fui llamado para estar en la dirección de una de estas instituciones que tiene su sede en Suecia, en Europa. Y entonces yo acepté este llamado y por más de 10 años yo estuve dirigiendo esta institución en Colombia y ayudándola a establecer en otros países suramericanos. Y entonces me desempeñé en este campo. Alcanzaba como a notar que había como una anormalidad dentro de lo que se estudiaba y se recibía, sobre todo en los estudios avanzados a nivel universitario. Entonces, un día yo hablé con el director de este programa
de esta universidad, y yo estaba preocupado seriamente porque lo que estaba recibiendo en esa universidad eran materias completamente seculares. Y yo le dije, yo ingresé aquí para estudiar teología. Yo tenía la mente de que iba a estudiar Biblia a mayor profundidad de lo que había estudiado en los institutos o seminarios teológicos. Porque la mayoría de los maestros que tuve en ese nivel fueron maestros prácticamente ateos, enseñando antropología, sociología, psicología, enseñando todas estas materias de derecho eclesiástico colombiano, teología científica, todas estas materias, y yo veía que los maestros eran más bien ateos, ¿sí? Sabían muchísimas cosas, tenían una preparación muy importante, pero ellos no tenían ni siquiera la fe que profesábamos en ese momento. Y el director me dijo, pues eso es lo que se estudia aquí, y eso es lo que queremos que aprendan. Y me iba como regañando, y entonces yo me quedé quieto y dije, bueno, dejemos así mejor las cosas y yo seguí luchando con esto. Bueno, terminé todo el programa que había que recibir y recibí mi título y todo esto, y yo ya estaba como inconforme, y sobre todo porque uno de estos profesores que ostentaba un conocimiento muy significativo, después tuve que atenderlo en mi oficina pastoral porque estaba sufriendo trastornos emocionales y mentales. Y entonces yo dije, esto está raro. Ahora me toca a mí atenderlo porque está con una cantidad de problemas personales que ya lo están llevando a colapsar en su vida emocional y mental. Tuve que hacer alguna atención y todas estas cosas. Entonces yo estaba un poco como decepcionado de esto que estaba mirando, ¿no? Y que no era lo que yo había querido realmente estudiar. Pero bueno, ese era el pensum y había que cumplirlo, y eso era todo. Terminamos esto y continuamos trabajando, y por muchos de esos años, algunos dicen, pero a ver, ordenemos las cuentas, porque dice que duró casi 40 años en esa organización, y al verlo tiene por ahí 25. ¿Cómo cuadramos estas cuentas? ¿Sí? Y entonces no saben cómo organizar esto, ¿sí? Tal vez no me han visto bien de cerca. A pesar de que me veo así como con mis 25, la verdad es que ya estoy acercándome a los 60 años de edad. Y bueno, esto para que no tengan dificultades ahí en el cálculo, la matemática, organizando estas cosas, ¿sí? Porque a mí me pasa eso, cuando alguien da fechas, y yo digo, ¿cómo cuadro todo eso dentro de la edad que tiene? ¿Sí? A mí me pasa eso, pero no todo el mundo le pasa lo mismo. Bueno, ahí estuve entonces muchos de esos años. Yo logré estar en la cúpula administrativa de esa organización, que era una de las más grandes del país. Y estoy hablando todo esto porque hoy no es un mensaje lo que voy a dar, sino un informe de qué está ocurriendo en Colombia. Espero que esto esté claro, ¿no?
que pueda que alguno esté diciendo, pero este señor no va a predicar la palabra. Y yo quisiera predicarles más bien un mensaje esta noche, pero hay que dar un informe. Y yo quiero dar el informe. Entonces, yo estuve en el lugar alto de administración de esa organización y manejábamos muchas cosas y mucha gente. Teníamos iglesias muy numerosas, muy grandes, y teníamos muchas cosas, muchas propiedades, emisoras, colegios, instituciones teológicas, de todo. Pero ya un día yo llegué a mi casa después de unas reuniones en la ciudad de Bogotá, reuniones administrativas, después de que había muerto el fundador de la organización, el principal. Entonces comenzaron a ocurrir muchas cosas ahí en la parte administrativa. Y entonces yo llegué un día de una de esas reuniones en Bogotá y le dije a mi esposa, yo como que no quiero volver a esas reuniones. Ya estoy cansado. Demasiados conflictos, demasiados desacuerdos, demasiadas cosas. Manejando, creo que habían alrededor de 1000 pastores o algo más. Y yo ya estaba muy cansado y le decía a mi esposa, yo como que no quiero volver a esas reuniones. Y así fue avanzando el tiempo y los conflictos fueron aumentando. Entonces un día ya se acrecentaron tanto los conflictos internos que yo tomé la determinación de salir, de retirar. Y dije, no voy a pastorear más, no voy a trabajar más en esto, ya tengo casi 4 décadas sin parar en este trabajo, en Colombia y otras naciones. Y pensé que ya voy a dejar esto. Y planeamos con mi esposa que mejor nos íbamos a quedar con otro estilo de vida. Claro, íbamos a ayudar a unos pastores jóvenes a desarrollar sus iglesias como asesores, como consejeros. Y también iba a dar unas coberturas, de esas famosas coberturas, a algunos pastores que me estaban solicitando que les diera esa cobertura ministerial. Y entonces yo estaba resolviendo dar algunas coberturas y estábamos hablando en todo esto y ayudando a estos pastores jóvenes que organizaran sus iglesias, y yo me iba a quedar así como un poco más quieto. Y estábamos en esta etapa, en ese punto, cuando un día recibí una llamada telefónica de un pastor amigo en El Salvador que me anunció que hay unos pastores de Corea que vienen desarrollando un ministerio de evangelismo mundial y ellos quieren entrar a Colombia y necesitamos una persona que nos pueda ayudar para entrar a Colombia. Y cuando yo escuché la llamada telefónica, eso fue por allá como a finales del año 2014, y ellos me hablaban de que vendrían para el 2015, entonces yo dije que sí, que está bien, yo los puedo recibir. No sabía nada, como el pastor Cho dijo aquí, yo no sabía, no pregunté. Es más, el pastor que me llamó no sabía mucho, y él no me pudo decir tampoco nada, y bueno, así quedó.
Y entonces, bueno, nos preparamos y llegó febrero del 2015. Y el 23 de febrero del 2015, ellos llegaron a Colombia, a una ciudad que se llama Yopal, al oriente colombiano, hacia los límites con Venezuela. Es una ciudad pequeña, tiene alrededor de unas 200,000 personas, y ahí estábamos nosotros viviendo en ese pueblo. Allá llegaron ellos, llegaron en los últimos vuelos de la noche de la ciudad de Bogotá, y es cuando yo estoy sorprendido. Claro, los que estaban ahí ayudándome y yo tampoco calculamos cuánto equipaje traían. Llegaron por todos 23 personas, y eso era como el doble de maletas. Y habíamos llevado ahí unas cosas, pues unos carros chiquitos y que complique, ¿sí? Y a esa hora no conseguíamos como un carro o algo para poder transportar todo este equipaje. Y claro, había fallado los cálculos en todo esto, y hubo un poco de complicación ahí, pero bueno, de alguna forma resolvimos esto y fuimos al hospedaje. Y entonces yo no sabía quién era el director ahí del grupo, y bueno, yo miraba a todos y no entendía el idioma, no sabía nada. Bueno, ya nos relacionamos con Mood, y entonces ya comencé a escuchar un poco, y la reunión, y es donde el pastor Cho dice que yo estaba esa noche muy tensionado, sí, muy molesto, porque nos habían pasado muchas cosas ahí, yo tenía vergüenza también con ellos por no tener las cosas bien, ¿sí? Había fallado muchas cosas. Y bueno, esa noche hubo una reunión, ya tarde de la noche, fue breve, y luego nos fuimos a descansar un poco, y al otro día en la emisora, entonces yo estoy ahí, como él dice, aparentemente viendo el celular, pero la verdad yo estaba muy atento al mensaje que él estaba dando, aunque no le estaba viéndolo a él. Pero la verdad es que en 30 minutos que él hablaba ahí, yo fui descubierto por el Señor, y Dios me permitió en 30 minutos verme completamente como estaba delante de Dios. Escuché un mensaje que nunca había escuchado a ningún profesor de teología. Yo tuve profesores de teología muy relevantes de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica y de Suramérica. A nadie le escuché predicar con Biblia en mano que Jesús es el Cristo, que es el único tema de la Biblia, no hay más temas. Yo no escuché nunca eso. Más de 6 años sentado estudiando teología, y nunca escuché esto. Pero de los pastores contemporáneos que tuve, jamás escuché de ninguna denominación, porque nos relacionamos con muchas denominaciones, y a nadie escuché predicar con la Biblia en la mano que Jesús es el Cristo. Y la Biblia fue para acreditar ante el mundo que Jesús es el Cristo. No es para enseñar humanismo, ni ética, ni moral. La Biblia vino para revelar al Mesías, el Cristo. Y el predicador vino para lo mismo, no para otra cosa. Entonces, cuando yo escucho el mensaje que el pastor Cho está hablando ahí, yo soy sorprendido. El Señor empezó a abrir mis ojos,
Y me empecé a dar cuenta que estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Yo no estoy enseñando el evangelio, no conozco el evangelio. Y esto es penoso para una persona como yo, tener que a estas horas reconocer que no conozco el evangelio. No sé ni la definición básica del evangelio. No la conozco. Y me sentí muy mal. Y yo sentí muchas cosas. Y cuando terminaron esos 30 minutos, porque eran 2 horas con cortes de 30 minutos, y ellos salieron, y yo me imagino que iban a decir, este no es. Pienso yo hoy, porque él me había visto como estaba, ¿sí? Muy entretenido con el celular. Y yo salgo y les digo, quiero hablar. Y ellos, entonces viene el intérprete estrella de la evangelización mundial, el Padre Mu. Yo le digo cariñosamente el padre del diálogo y las comunicaciones. Es que Mu es una persona muy importante dentro de la evangelización mundial, porque es que la revelación vino en coreano, y si no hay un intérprete, no lo podemos escuchar el mensaje. Pero él ha sido una persona que, por la gracia del Señor, ha estado sin parar interpretando el mensaje. Ahora hay predicadores latinos, pero al principio no había ni uno solo. Todo el mensaje tenían que darlo ellos y tenía que pasar por el intérprete Mu. Y yo lo veía trabajar porque los predicadores se turnaban, pero él no puede porque es único traductor. Y no sé cómo aguantaba, una vez se desmayó, ya demasiado trabajo. Se desmayó y bueno, otras cosas que no voy a decir más aquí porque a él no le gusta que yo hable esto. A él no le gusta que yo hable de estas cosas. Pero es una persona valiosísima. Y que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga protegiendo y nos conceda siempre tenerlo ahí con esa fidelidad que le tributa al Altísimo, con esa pasión, porque también es un gusto escucharlo dar el mensaje a él personalmente cuando tiene que darlo. Es algo bastante edificante cuando él comparte también la palabra, el mensaje del Señor. Y entonces ellos se pusieron alerta y yo les digo, si este mensaje no cambia el mundo, no salva al mundo, nada puede salvar al mundo. Yo me identifico 100% con este mensaje. Y entonces ellos se quedaron así como quietos, ¿sí? Y todo pasó y nos fuimos y yo no vi ninguna cosa así especial. Ahora después es que yo analizo. Pero luego en la noche, después de unas actividades que yo había organizado sin saber cómo era que ellos hacían las cosas, yo armé una campaña, coliseo, parques, y hasta organizamos allá en un parque para traer gente regalando tablets, bicicletas, cosas, y hasta dólares se regalaron ese día a la gente a que vinieran. Y bueno, y ahí estaban los pastores mirando todo eso que yo hacía, ¿sí? Todo ese espectáculo. Ellos aguantaron todo esto como que nada pasó, no vieron nada. En la noche ya eran pastores y líderes. Yo había invitado a todos mis amigos pastores y líderes, vengan a escuchar. Yo no los conozco, pero ellos vienen, vengan. Van a ser 3 días de conferencia.
Y en la noche sí vinieron un grupo de pastores, amigos y bueno, otras personas. Y cuando terminó esta primera conferencia de esa noche, yo cogí el micrófono, yo era el moderador ahí de la conferencia, y yo cogí el micrófono y parecía un loco gritando que Jesús es el Cristo. Yo no sabía más nada. Pero lo que se me había aclarado en una forma poderosa es que Jesús es el Cristo. Y eso estaba metiéndose profundamente en mi vida. Y que este es el mensaje único de la Biblia. Que la Biblia no vino para enseñar más cosas. Y esto parece ser muy radical, como muy contra lo que hemos conocido. Pero es que Él es el principio y fin de todo, el alfa y la omega. Y entonces yo estaba como un loco gritando que Jesús es el Cristo. Y bueno, ya cuando nos fuimos del lugar de conferencia al hotel, entonces ya el pastor Cho me empezó a hablar algunas cosas que a mí me llegaban profundamente. Yo dije, ¿y esto cómo será? ¿Cómo ocurrirá todo esto? Y bueno, los dejamos allá en el hotel, nos fuimos a casa y no pudimos dormir esa noche con mi esposa. Ella estaba impactadísima también por ese mensaje. Estábamos impresionados, no entendíamos. Mi esposa me preguntaba, yo no le sabía responder. No podía relacionar tantas cosas. Pero lo cierto era que todo eso era extremadamente valioso para mi vida y algo que yo nunca había conocido. Dios estaba haciendo algo tremendo en mi corazón, en mi vida. Y entonces así, pero luego mi hija mayor, que vive ahí mismo en ese pueblo, ella estaba pero supremamente impresionada también. Y ella nos hablaba y me preguntaba y yo no le podía responder. Pero luego mi hija menor, porque tenemos dos hijas, mi esposa Gladys, que está aquí, ella vive en otro pueblo, lejos del pueblo donde estamos nosotros, o donde vivíamos, porque ahora ya no vivimos por allá, vivimos es por todo el mundo. Pero bueno, ella nos llama y ella me dice, papá, yo no estoy allá, yo no estoy escuchando las conferencias, pero algo me dice que esto es de Dios, esto es del Señor. Y yo la escuchaba a ella. Dios mío, esto es tremendo. Ella no escuchó nada, ya no sabe nada. Pero me decía, esto es de Dios, papá, el Señor está haciendo algo. Y yo escuchaba esto. Pero luego voy a saludar a mi mamá. Y ella ya tiene más de 80 años. Y yo, mientras que esté en ese pueblo, yo voy todos los días un ratico en la tarde. Esa es una costumbre que tengo estando ahí. Y entonces me tomo ahí un café con ella y me voy. Eso es todo. Y entonces fui allá y ella me dice, tuve una experiencia muy grande. ¿Qué fue? Yo estaba aquí en la casa cuando escuché una voz que me dijo algo. Yo creo que fue el Señor, me dice ella. Me dijo, esa voz me dijo, el mensaje que les traigo de lejanas tierras, recíbanlo. Y dice, casi me caigo, casi me desmayo cuando escuché esa voz. Y entonces yo escuché todo esto, sí. Yo dije, esto es tremendo. Mi mamá no sabe nada, ella no sabe nada. Y yo estaba muy sorprendido. Y ya al otro día yo estaba pero
Yo lloraba, yo hacía de todo. Aplaudía, gritaba. Pero cuando empecé a recibir pastores de los que había invitado que me dijeron: pastor, gracias por su invitación. Son Jesús solos. Los que vinieron de Corea son Jesús solos. Quedé escuchando esto. Habían unos mesiánicos, pastor mesiánico, amigo. Él vino y me dijo, padre, él es muy decente. Y él vino y me dijo: pastor, te queremos agradecer, vino con su esposa, te queremos agradecer mucho la invitación, pero este es un mensaje hereje. Esta es una herejía. ¿Tú no te has dado cuenta? Y yo escuchaba eso, lo que me han dicho mis hijas, lo que ha dicho mi mamá, lo que yo había experimentado, todo esto es lo que me estaban diciendo los otros pastores, ¿sí? Los amigos. Dios, aquí está ocurriendo algo tremendo. Y así se empezaron a ir y se fueron los pastores, y fuimos quedando un grupo pequeño. Pero uno de estos pastores jóvenes que yo estaba ayudando, eran dos. Uno de ellos, el que era como más sobresaliente ahí, él rechazó este mensaje. No lo recibió, no lo compartió y dijo: me voy. Y estaba enojado, estaba muy mal. Y entonces yo veía todo ese panorama así. Terminó la conferencia y entonces los pastores me invitan para que los acompañara a Panamá, donde iba a haber la siguiente conferencia, y luego en El Salvador. Y yo viajé con ellos. Y eso quedó allá en Yopal, Colombia. Quedó eso en una confusión tremenda. Cada uno decía una cosa diferente. Y yo estaba en la conferencia en Panamá y me llegaban mensajes diciéndome diferentes cosas. La gente se está yendo, la gente no quiere saber más de esto. Aquí están diciendo que ustedes son Jesús solos, que son jesuitas, que ustedes son terroristas, porque ya los calificaron a ellos de terroristas musulmanes. Y entonces que ellos me habían reclutado para esas filas. Algunos decían: gracias a Dios se lo llevaron, no lo dejaron aquí. Y yo no sabía qué hacer, y bueno, pero yo estaba muy feliz allá en la conferencia en Panamá. Luego pasamos a El Salvador, y cuando llegué a Colombia había una confusión total. Y para mí había sido maravilloso haber salido a este recorrido, pero para la gente que estaba allá era algo tremendo, porque nadie tenía una respuesta clara para las personas. Todo el mundo estaba en confusión. Y yo convoqué a una reunión, unos vinieron, otros no, y empecé a hacer esto. Empecé a compartir el evangelio. Y se desató una oposición muy fuerte en el pueblo y en la región. Fue duro. No fue fácil. Algunas personas de la iglesia principal me llamaron y me dijeron: si tú vas a seguir con este mensaje de que Jesús es el Cristo, nosotros no te podemos acompañar más. Había entre ese grupo unos empresarios que eran los que más aportaban dinero para la iglesia. Y me hablaron en esos términos, y entonces yo les dije que lo siento mucho, pero esto no es negociable. Yo he recibido esta gracia del Padre
y hasta el último pálpito de mi corazón va a servir para gritarle al mundo que Jesús es el Cristo. Yo no voy a predicar otra cosa. Y si esto no es posible para que estén aquí, ustedes son dueños de su decisión. Y se fueron. Y se fueron, y se fueron. Y entonces ya yo empecé a apresurar a la gente. Si alguien más se quiere ir, váyase rápido. Y los comencé a apresurar que se fueran. Y un día fui hasta Severo y dije: por favor, si alguien aquí no puede creer que Jesús es el Cristo y que este es el único mensaje de las Sagradas Escrituras, por favor desocupe este recinto rápido, por el bien tuyo y el mío y el de esta iglesia. Y entonces presioné fuerte para que se fueran. Y se fueron otros. Y entonces quedamos un grupo pequeño. Y dijimos, ¿qué hacen? Nos reunimos ahí. Y entonces dijimos, bueno, hay que salvar a Colombia. Porque esa es la meta. Hacer la evangelización del país y del mundo. Y arrancamos en medio de toda esta tormenta. Al poco tiempo los pastores de Corea regresaron a Colombia para darnos un apoyo, porque esto estaba caliente. Fue de gran ayuda y ellos se fueron y nosotros seguimos esta batalla. Una batalla que no ha terminado. Pero Dios nos ha dado la fuerza. Dios nos ha dado la capacidad para trascender esa circunstancia. Pastor de Bogotá, muy amigo, me llamó y me regañó muy duro. Y él me dijo: tengo entendido que te dieron una gruesa suma de dólares para predicar lo que estás predicando. Eres un Judas. Has traicionado la sana doctrina. Y me dijo cuanta cosa pudo. Y entonces yo también le dije que ante Dios tiene que dar cuenta de lo que estás diciendo. Un día tendrás que presentarte ante el Señor y rendir cuentas por lo que acaba de decir, porque es una falsedad. Y ante Dios tendrá que comparecer para dar fe de lo que ha acabado de decir. Y lo dejé. Y así por todas partes. Un pastor se levantó y dijo: yo me voy a encargar de parar esta herejía en Colombia. Yo no voy a permitir que esta herejía llene el país. Y ahí quedamos enfrentados. Y así con muchos pastores. Yo soy conocido de muchos pastores en Colombia. Pero esto se generalizó y se creó una situación bastante complicada que no nos permitía avanzar. Nadie nos quería oír, nadie nos quería recibir, nadie quería escuchar el mensaje. Pero yo creía firmemente, y mi esposa y otras personas, que este es el verdadero mensaje de las Sagradas Escrituras. Este es el evangelio perdido que Dios está restaurando, el Espíritu Santo, para salvar al mundo. Y que yo creo que esta es una última oportunidad
que Dios le está dando al mundo para que se salve a través de este mensaje. Fue fuerte. Los pastores de Corea volvieron al tiempo para darnos otro apoyo. Recorrimos algunas partes del país, dando algunos seminarios, conferencias, pero la receptividad era muy baja. Vieron lugares donde quisimos terminar la conferencia antes del día señalado, porque el rechazo y la incredulidad era demasiado fuerte hacia el mensaje. No solamente en la región donde nosotros estábamos, sino en Bogotá, porque hicimos un seminario en Bogotá con unos pastores de Bogotá y no hubo una respuesta al mensaje. Luego nos fuimos a unos lugares de la costa norte de Colombia, sobre el Atlántico, y tampoco había una respuesta afirmativa al mensaje. Pero seguimos. Mi informe es bastante distinto al de Cuba que escuchamos anoche. No encontrábamos entrada. Por todas partes estaba sellado el camino. Nadie quería escuchar. El mismo pastor Arnold tuvo la oportunidad de sentarse en la sala de nuestra casa, hablarle al presidente de una asociación de pastores, pensando que por ahí tal vez había una entrada, porque el pastor Arnold ha tenido una bendición muy grande de poder lograr alcanzar cabezas de organizaciones en Cuba. Pero este presidente de asociación rechazó el mensaje. Y desde ese día se volvió más contrario que antes, habiendo sido un gran amigo mío en el ministerio. Yo fui presidente de esa asociación misma 2 veces y ellos me conocen perfectamente. No, nadie quería recibir el mensaje. Colombia cerrado, cerrado, cerrado por todas partes. Y nosotros seguimos orando. Esto se tiene que caer en el nombre del Señor. Este país se tiene que salvar. Y este país tiene que ser un país que le sirve al Señor en la evangelización del mundo. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Nos llaman los de Jesús el Cristo. Llegaron los de Jesús el Cristo, así burlonamente, ¿sí? Así empezaron, donde uno llegaba. Estos son los de Jesús el Cristo. Y entonces tuvimos algunos debates fuertes en la asociación donde yo participaba, donde había sido presidente. Y ahí tuvimos debates fuertes y nadie recibía el mensaje. Entonces me abrí de esa asociación y dije, no dedico más tiempo aquí. Voy a otros lugares. Y así, de esa manera. Y como estaba viajando bastante con el equipo de Corea en la evangelización del mundo, pues no podía dedicar mucho tiempo a Colombia. Entonces el tiempo que estaba en Colombia tenía que aprovechar cada minuto para tratar de alcanzar a alguien, encontrar un digno. Pero era muy difícil. Por todas partes. Seguimos orando. Seguimos orando. El grupo que estaba conmigo ahí, los creyentes, que habían pocos, a ratos estaban como confundidos. ¿Qué está pasando? Ya se fueron otros. Y la oposición sigue. Nadie quiere escuchar. A los hermanos los regañaban. A unos casi a mí un pastor
ya mayor, un día me iba a pegar. Y cuando yo lo vi, ya es hasta bien grande. Y cuando yo lo vi que se vino a darme, entonces yo me retiré un poquito, le dije, cálmese. Y bueno, cosas así. Pero seguimos. Y bueno, poco a poco, con la ayuda del Señor, se ha ido cayendo la oposición que Satanás levantó contra la palabra, contra el mensaje. Y entonces seguimos avanzando. Colombia es un país geográficamente extenso. Tiene 32 departamentos, más el distrito capital, 50 millones de personas, y pues hay que hacer recorridos muy largos para ir de un lado a otro. Pero yo dije, tenemos que encontrar un digno por departamento. Vamos a fijarnos esta meta. Tenemos que buscar uno y reunir 32. Cuando tengamos 32, cada uno representando un departamento y encargándose de ese departamento, Colombia será salva. Las murallas caerán y este país se salvará. Y empezamos así por departamento, buscando al digno, haciendo los movimientos de la palabra. Pero algunos escuchaban hasta algunas lecciones del material disponible para los movimientos de la palabra y ya no querían más. Algunos pastores que en los seminarios que dieron los pastores de Corea, que quedaron muy entusiasmados, al poco tiempo ya no contestaban los teléfonos. Y uno que estaba como muy entusiasmado un día me dijo: pastor, yo me puse a investigar bien a fondo y entonces yo descubro que esto es una herejía. Y él había estado en los seminarios y había mostrado una actitud muy positiva hacia el mensaje. Y yo quedaba sorprendido. Satanás está matando a estos que quisieron creer, que trataron de creer. Y yo quedaba un poco desilusionado, ¿sí?, de ver estas gentes así. Pero seguimos trabajando, buscando, hice recorridos. Paralelamente fue cuando encontramos el pastor en Venezuela. Trabajando en esto encontramos el pastor de Venezuela, que hoy está encargado de Venezuela. Dije, me voy a Venezuela. Hice un viaje a Venezuela a hablar solo con un pastor. No lo conocía. Pero fui y hablé una noche con él y su esposa. Y ellos recibieron el mensaje. Y luego me devolví a Colombia. Y después hice otro viaje para hablarle a la iglesia. Y gracias a Dios empezó a abrir esa puerta para Venezuela. Y yo dije, gracias al Señor, se está logrando algo, porque Colombia no se abre. Y yo estoy muy ahí encerrado. Y los hermanos un poco confundidos. Pero seguimos trabajando en esta parte. Y yo ocupaba los espacios de los viajes internacionales que estaba en Colombia para ir a algún lugar donde alguien mostraba algún pequeño interés. Allá llegaba para hablar con esa persona. Quizá este sea. Y nada. Bueno, no era. Hay que seguir. Y poco a poco Dios nos fue concediendo a encontrar las personas. Pero los encontrábamos y cuando se daban cuenta de que esa persona nos estaba recibiendo, llegaban para decirle: quédate quieto, ojo con esto, mira esto. Y los desanimaban. Ese fue un panorama muy duro
para vivir. Y yo estaba viendo internacionalmente lo que estaba ocurriendo en las naciones, y Colombia cerrada para la palabra. Yo estuve en Cuba todo el mes de febrero de este año ayudando a hacer la evangelización en Cuba, y pude ver todo lo que está ocurriendo en Cuba, algo glorioso. Yo estuve ahí ayudando a ser parte de toda esta labor con el equipo internacional que entró. Pero poco a poco empezamos a lograr que algunas personas empezaran a abrir el corazón y empezar a recibir esta palabra. Y ya hemos logrado a este momento 12 congregaciones que se ha logrado que se fundamenten en la palabra del Evangelio de que Jesús es el Cristo. De los 32 departamentos ya estamos trabajando en 8 de estos departamentos. Ya habíamos subido a 10 departamentos, buscando uno por departamento, un digno. Pero luego se caen 2 y quedamos en 8 otra vez. Ahí estamos haciendo el trabajo en esta parte, y en esto hay 12 congregaciones que están recibiendo el Evangelio de la Biblia y están entrando a hacer la evangelización mundial con nosotros. Ya hay un equipo de evangelismo con una preparación importante que hemos acelerado, alrededor de unas 50 personas pertenecientes a diferentes partes del país, y les hemos dado a ellos el movimiento de la palabra, enseñándoles con la Biblia que Jesús es el Cristo, para que estén fundamentados en esta revelación. Y entonces este equipo ya ha alcanzado un nivel importante para hacer la evangelización sin mi presencia, y esto me tiene muy contento. Estoy muy agradecido con Dios por esto, porque este equipo de personas, hay hombres y hay mujeres, ya han empezado a moverse y han empezado a romper muchas de estas murallas que Satanás ha levantado contra la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces ellos ya están haciendo el trabajo. Yo estaba en Panamá porque me tocó trasladarme del país por una amenaza, porque hasta ahí llegaron las cosas. Tuve que salirme rápido del país para evitar de pronto alguna cosa más grave. Y entonces yo me ausenté, pero mientras estaba en el otro país, yo estaba haciendo el evangelismo. Y allá llegaron los pastores de Corea para dar unos seminarios en Panamá como resultado de esa salida de Colombia. Pero mientras yo estaba en estas circunstancias, los hermanos, el equipo estaba trabajando, y me sorprendí que 16 de ellos fueron a Venezuela para ayudar a hacer la evangelización que se iba a hacer allá, con todos los equipos de las naciones que llegaban a Venezuela para ayudar a evangelizar a Venezuela. Entonces de Colombia llegaron allá, sin yo estar en Colombia, llegaron 16 a trabajar con los otros equipos de las naciones. Y yo me sentí muy contento de poder ver que ellos se movieron a Venezuela para ayudar allá. Ya algunos de ellos también, una joven nos había acompañado a Cuba durante el mes de febrero para ayudar a hacer la evangelización en Cuba.
Y ahora que vinieron de Venezuela, entonces ellos vinieron ya con mucho más fuerza, porque ellos allá abrieron sus ojos y vieron cómo llegó gente de muchos países, y sus ojos se fueron abriendo más, y entonces ellos se dieron cuenta que esto es verdaderamente grande y que la evangelización del mundo está ocurriendo, está sucediendo. Y entonces ellos llegaron a trabajar con más fuerza, y de una vez armaron un seminario en la ciudad de Bogotá, y se fueron a Bogotá para compartir con pastores, líderes y gente de Bogotá. Y bueno, allí estando en Bogotá, ellos tuvieron algunos tropiezos ahí, porque el pastor que los abrió la puerta en Bogotá, en el mismo día que ellos empezaron el seminario, en la tarde dijo: no quiero oír más de esto, y los sacó de ahí al equipo que había venido de diferentes partes del país a Bogotá para hacer la evangelización en un lugar. Pero luego otro pastor los recibió, y luego otro pastor abrió la puerta también, y ellos están trabajando y me están reportando que estamos superando la adversidad y estamos haciendo la obra. Pero mientras tanto, otro pastor en la costa norte de Colombia, lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, toda esta parte de la costa atlántica, entonces están ahorita trabajando para dar unos seminarios. Ya se reunieron y están trabajando, y yo estoy muy contento porque valió dedicarle tiempo a este grupo y fortalecerlo y edificarlo para que ellos puedan hacer el trabajo sin que yo tenga que estar ahí, y ellos lo están haciendo perfectamente. Entonces tenemos personas ya muy firmes en diferentes partes del país, y estamos trabajando para conseguir los demás en los otros departamentos para poder cumplir con los 32. Y nosotros hemos trazado una meta. Nosotros creemos que de aquí al 2019, máximo el 2020, seguro que lo cumplimos con la ayuda del Señor. No quedará un colombiano. De los 50 millones de colombianos, al fin del 2019 o 2020 a más tardar, no habrá un solo colombiano que se haya quedado sin recibir esta palabra de que Jesús es el Cristo. ¡Gloria a Dios! Y esto lo estamos haciendo. Hace poco un pastor de Bogotá muy influyente, tuve la oportunidad de compartirle la palabra. Son dos hermanos. Uno es un profesor en Venezuela y el otro está en Bogotá, pero es un pastor muy influyente que se relaciona con los pastores grandes de Bogotá. Él está en ese círculo, y entonces él dijo: ahí nos vamos a ver con los grandes de Bogotá. Él ha recibido el mensaje, ese pastor, y yo creo que el Señor está levantando las personas claves para poder impactar esa nación, para poder hacer algo importante en ese país. Y así estamos trabajando. Se ha hecho recorrido por algunos pueblos, hablando con todos los pastores, invitándolos a conferencias, compartiendo con ellos en forma personal. La mayoría de los pastores no quieren escuchar, no quieren atender, pero se está haciendo la evangelización. Yo estaba en algún país cuando decidí escribir aquí en mi teléfono
lo siguiente en Facebook: si alguien cree que Dios lo quiere usar para salvar a Colombia, comuníquese conmigo rápidamente. Escribí eso. Y al momento un pastor de Cali es una de las ciudades relevantes del país: Bogotá, Medellín, Cali. Y entonces me responde ese pastor de Cali, que manejaba una de las iglesias grandes en Cali, amigo personal, y entonces me dice: aquí estoy yo, cuente conmigo, aquí está mi número telefónico. Y entonces yo le digo a Hernando, mi yerno en Colombia: comunícate con este pastor y hablen de un seminario en Cali. Y entonces organizaron el seminario, y apenas llegué fui a Cali para dar ese seminario. 3 días. Vino mucha gente, escucharon el mensaje, predicamos ahí que Jesús es el Cristo, y todo parecía indicar que Él era la persona para encargarse de Cali, porque no había nada que me dijera lo contrario. Para Él todo era positivo, era lo correcto, lo gritaba allá en el púlpito. Habían profetas, habían apóstoles, había de toda clase de gente, y Él lo gritaba allá. Y yo dije: este es el hombre. Y ya cuando íbamos al aeropuerto para ir a Bogotá, yo le dije: ¿qué queremos hacerle una entrevista? Y él dijo: claro. Paró su auto, nos salimos ahí en una calle y grabamos esto. Sacamos las cámaras, grabamos, hicimos la entrevista. Él habló maravillosamente y nosotros nos fuimos felices. Gracias a Dios encontramos la persona de Cali, y un hombre relevante en Cali. Y estábamos así. Yo le dije a Hernando, yo tuve que viajar, y yo le dije: sigue comunicándote con él, adelante en las cosas. Y él empezó a reportarme: no contesta, no recibe comunicación, no quiere hablar. Entonces yo empecé de donde estaba a mandarle mensajes: no me contesta, no me contesta. Y entonces a lo último me deja un mensaje: perdón, estoy demasiado ocupado, no puedo atender esto. Quedé sorprendido. Dije: esto es extraño. Es que no dio una señal negativa. Y yo dije: esto es extraño. Y muchas personas de la congregación habían dado la respuesta positiva al mensaje. Y yo dije: esta es la iglesia que Dios va a usar para salvar a Cali. Cali es una ciudad importante en Colombia. Nunca más nos volvió a contestar, por ningún medio. Y yo dije: perdimos el esfuerzo, perdimos el dinero, todo lo que nos valió, porque no íbamos por ofrenda ni por nada, íbamos pagando nuestros costos. Se perdió todo esto y estábamos así, pero bueno, con el aliciente de que estamos haciendo la evangelización mundial, porque más allá de encontrar a un digno, estamos dando este testimonio de que Jesús es el Cristo. Porque es que la evangelización es dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Claro que nos alegramos cuando encontramos un digno, ¿no? ¿Cómo hemos sentido de alegría aquí al ver al pastor Roberto? Nos ha llenado de alegría el corazón, verdaderamente. Por lo menos yo he sentido mucha alegría, y yo lo abrazo a él, y yo, Dios, y he orado por él también, porque sé que Satanás no se demora en levantar muchas cosas para tratar de derribarlo, y para tratar de derribar a cualquiera. Y es que Satanás no es cualquier cosa. Él quiso derribar al Creador. Él derribó los ángeles. Él derribó a Adán y Eva en estado de gloria. Él quiso tumbar a Jesús el Cristo. O sea, no es cualquier cosa tampoco.
Y cualquier hombre, por fuerte que sea, ante Satanás es débil. Solo bajo Jesús el Cristo es victorioso. El hombre. De lo contrario, es débil ante Satanás. Bueno, de todos modos hicimos la evangelización. Allá en Cali dijimos, nos consolamos con esto. Hicimos la evangelización. Profetas, apóstoles, pastores, hasta de otros países escucharon el mensaje. Estamos evangelizando, dando testimonio y preparando el regreso del Señor. Si no hay dignos, pues ¿qué vamos a hacer? No los hay, pero estamos haciendo la evangelización. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en estos casos. Porque nos vamos a ver con situaciones. Escucharon al pastor Cho que dijo cuántas veces entraron a Cuba. ¿Cuántas veces? Y no encontraban la persona. Hasta que encontraron esta perla preciosa, llamado Arnold Siriaco Lara. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, después Hernando me dice, pastor, uno de los pastores que estaba ahí está llamando. Está pidiendo que vayamos a Cali. Está abierto, está recibiendo el mensaje. Yo le estoy haciendo el movimiento de la palabra. Y entonces yo me alegro, digo, bendito sea el Señor. No se perdió todo, ¿sí? Algo va a quedar, gloria a Dios. Y yo tengo la esperanza de que ese hombre pueda ser el que se encarga de salvar esa ciudad. Yo espero eso. Es un pastor que yo no me fijé mucho en él. Hay veces nos equivocamos. Yo no me fijé mucho en él. Un día de esos tres, él vino a mí para hablar conmigo. Y él se me acercó y me dijo algunas cosas. Y yo no le presté mucha atención porque yo estaba muy concentrado en el otro. Y yo lo dejé así como, le dije, está bien, pastor, haga una cosa, le dije, hable con Hernando. Es mi yerno que estaba conmigo. Hable con Hernando. Y él te puede orientar en lo que necesita. Yo lo dejé así como a un lado, ¿sí? Y él es el que está ahora diciendo, por favor, esto es grande. Le hemos enviado conferencias grabadas del pastor Cho para que las escuche él directamente de ellos. Y él ha dado su aprobación y ha dicho, este es el mensaje. Él es un pastor de una misión relevante en Colombia que se llama Asamblea de Dios. Y entonces él está diciendo, este es el mensaje de la Biblia. Tiene su preparación también. Entonces, yo creo que por ahí va resultando. No ha sido fácil. Pero así estamos, buscando para encontrar esas 32 personas. Ya tenemos alrededor de 50 discípulos, más las 12 congregaciones, que ya están proclamando que Jesús es el Cristo. Yo creo que hemos sido un poco lentos, no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios lo estamos logrando. Estamos logrando. Y yo creo que de aquí al 2019, máximo el 2020, ni un colombiano de los 50 millones de colombianos, ni uno solo se ha quedado sin escuchar este mensaje de que Jesús es el Cristo. Hace poco un piloto de LAN recibió el mensaje de que Jesús es el Cristo. Y yo un día hablé con él por teléfono y vio viajando de Bogotá a México. Y él dijo, aquí voy, pero el mensaje va conmigo. Y estamos con citas para podernos ver con este piloto, porque también es una persona muy influyente. Y no es que necesariamente tenga que ser así, pero sabemos que esto tiene algún valor en tema de la evangelización. Dios puede usar una samaritana,
o puede usar un endemoniado gadareno después de que cree para salvar 10 ciudades. Todo eso lo puede hacer también Dios. ¿Pueden decir amén? Este ha sido el desarrollo de la obra en Colombia durante estos año y algo que llevamos, de febrero 24 del 2015, que fue cuando recibí esta palabra. Y entonces eso de que yo me había decidido a quedarme quieto, que ya iba a dejar ese trabajo de corre en todo esto, eso quedó atrás. Y entonces me embargó algo tremendo, algo poderoso en mi corazón, que no he podido parar ni un solo momento. No he parado en esto, predicando y enseñando que Jesús es el Cristo. He estado por todo el país, ya casi recorriendo por todos lados, anunciando esto. Y quedó atrás de quedarme quieto, y hemos estado ayudando en la evangelización por muchos lugares. Este es así a grosso modo lo que estamos haciendo en Colombia. Yo creo que se está levantando un equipo muy importante de discípulos en Colombia. Yo los veo muy comprometidos, haciendo un trabajo bien significativo ahora, inclusive sin que yo esté con ellos. O sea, yo estoy recibiendo reportes muy importantes de lo que ellos están haciendo, y esto me tiene bastante contento. La iglesia donde inició, donde entró la revelación de que Jesús es el Cristo, ha cobrado fuerza, ha cobrado importancia. Ahora tenemos alrededor en esa congregación de unas 200 personas que han creído y están gritando que Jesús es el Cristo. Y esta gente está cobrando fuerza, y esta gente está tomando ánimo para seguir avanzando con este mensaje. Algunos pastores han tomado mucha fuerza ahora después de Venezuela. He visto que han tomado, como el que representa Medellín, Antioquia, que es un lugar importante de Colombia. Este pastor Alex Posada ha tomado, y el pastor Juan, han tomado fuertemente la bandera de la evangelización, y se están moviendo no solamente en Colombia, sino en otras naciones. Ellos pagan todos sus costos y se van a hacer la evangelización. Él estaba en Bogotá cuando les cortaron el seminario, este pastor de Medellín, que era el que había hecho esta organización. A él le cortaron el seminario porque no querían escuchar más de esto. Y bueno, yo también me alegré de que le tocara vivir un poquito de eso, porque eso también es bueno, que nos toque vivir esa parte, ¿no? Sentirla y poderla experimentar. Y bueno, de todos modos ellos no se afligieron. Este pastor de Medellín está muy comprometido, el que representa a Bogotá, el que representa la costa, Cartagena, Barranquilla, el que representan, los dos que representan el Meta, los que representan el departamento de Arauca, el Casanare, y así en otros departamentos han cobrado mucha fuerza. Y yo creo que Colombia va a ser levantada con este mensaje, y Colombia va a ayudar para la evangelización del mundo. Eso es lo que estamos nosotros creyendo. Y bueno, en la parte internacional, desde Colombia pudimos entrar a Venezuela, y desde Colombia pudimos entrar a Panamá, y ya se ha encontrado un discípulo importante en Panamá, y se han encontrado dos muy importantes en Venezuela, y vienen levantándose otros discípulos muy importantes. Y ahora con el evento de Tirano que se llevó a cabo en Venezuela, en Barquisimeto, pues eso ha fortalecido mucho la obra en Venezuela. Y nos damos las gracias a Dios porque Él nos concedió poder hacer esta labor allí. Y también estábamos con un plan de entrar al Perú
porque teníamos una puerta en el Perú para ir a hacer allí la evangelización en el Perú, y de repente algo pasó cuando ya íbamos a viajar y se cerró la puerta. Extrañamente se cerró, y entonces tuvimos que cancelar viajes y todo, porque se cerró todo, y estamos orando que el Señor nos abra la puerta en el Perú, porque necesitamos entrar rápido al Perú para predicar que Jesús es el Cristo. Y también hemos estado ayudando en el equipo de evangelismo mundial con el pastor Cho y todos los pastores de Corea. Hemos estado viajando por muchas naciones. La verdad, yo casi no he estado en Colombia, pero estamos haciendo la evangelización mundial, porque ese es el mandato. Y yo admiro al pastor Cho, porque él pasa la mitad del año fuera de su país evangelizando el mundo, y la iglesia no se cae, la iglesia sigue firme, y eso para mí es un reto verdaderamente grande. Y Dios me dio la oportunidad a través del pastor Cho de estar en Corea por algunos días con mi esposa, y pudimos ver la iglesia de cerca, y es admirable la iglesia de Corea, que tiene la revelación de que Jesús es el Cristo. Es que son personas que lo han dado todo por la salvación del mundo. Es impresionante, porque no solamente están aportando recursos económicos, sino que están acompañando a los pastores a hacer la evangelización mundial. Y como ellos mismos lo han testificado, con circunstancias no muy fáciles, no muy cómodas. Hay momentos duros y hay que estar preparados para eso. Pueden decir amén. Porque hay que ir a salvar el mundo. Entonces yo he estado en este trabajo de evangelización mundial por todos estos países del continente americano, llevando la palabra, haciendo la evangelización, y yo estoy muy agradecido con Dios que me da esta oportunidad, y también con el pastor Cho, que ha tenido también en su corazón el permitirme estar con ellos y también sufragar muchos de estos costos. Yo estoy muy agradecido con ellos, y siempre lo reiteraré donde quiera que esté y donde quiera que vaya, porque al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Entonces hay que reconocer esta labor que ellos hacen, porque es una labor muy grande. Y yo he estado con ellos ahí aprendiendo, porque yo le dije al pastor Cho un día, yo volví a empezar. Estos 40 años que yo trasegué en esta labor predicando esta Biblia, 40 años, eso fue otra cosa. Yo estaba perdido, yo no tenía el evangelio de la Biblia. Yo soy escritor, he publicado varios libros: Camino Perdido, Adoremos al Creador, El Código de la Prosperidad, Destino Final, Matrimonio Feliz. Bueno, todo esto. Pero luego me avergoncé de todo eso y dije, ¿cómo es que yo escribo libros, hago todo este trabajo, pero yo no he entendido el verdadero mensaje de la Biblia? Me sentía avergonzado. Yo le dije al pastor Cho, yo estoy empezando. Eso allá fue un capítulo atrás. Yo estoy empezando y necesito aprender. Y por eso cuando ellos están dando el mensaje, yo estoy que escribo lo más que puedo, porque cosas se olvidan. Y si no las anotas, se olvidan. Entonces yo estoy escribiendo mucho, porque yo estoy aprendiendo de ellos. Porque yo tengo que aprender a dar el mensaje preciso, claro, limpio, puro, para no mezclarlo, para que no salga un mensaje sucio, un mensaje corrompido, un mensaje mezclado, un mensaje adulterado, sino que salga limpio. Y el mensaje limpio es que Jesús es el Cristo, con toda la Biblia, con toda la Biblia. Y yo le he dicho al pastor, téngame paciencia, que yo
poco a poco voy aprendiendo más para poder dar un mensaje claro, correcto, limpio, preciso, porque lo que yo estaba predicando, eso ni siquiera se puede llamar evangelio. Yo estaba predicando puro humanismo. Estaba predicando cosas que realmente da pena ante Dios. Lo que estaba diciendo es tremendo. Yo manejé un ministerio que se llamó Noches de Poder y hacíamos cruzadas de milagros y sanidades, y yo hacía cosas. El milagro, el milagro, el milagro, y todo el mundo era el milagro y el milagro y el milagro, pero nadie sabía que Jesús es el Cristo. Es que nadie se salva por ser sano, por citar. Se salva por creer que Jesús es el Cristo. Y Jesús no hizo milagros, dio señales de que Él es el Cristo. Y para eso Él hizo milagros. Él resucitó muertos para mostrar que es el Mesías. No para que una persona viva otros años más y se vuelva a morir. No. Yo erré mucho. Y oro por tantos que andan por el mundo perdidos completamente. Ministros de relevancia, pero perdidos. Completamente perdidos. No hay salvación en eso. Y estuvimos entonces en este campo internacional, hemos estado la mayor cantidad del tiempo trabajando. Estuvimos en Israel también con mi esposa hace poco. Dios nos dio el privilegio de poder ir a proclamar que Jesús es el Cristo en la nación de Israel. Yo tenía ese anhelo. Y dije, Señor, yo quiero ir a proclamar a esa tierra que Jesús es el Cristo. Y fuimos a las principales sinagogas de Jerusalén a hablar con los rabinos, con los sesudos en la teología. ¿Qué opinan del Mesías? Fuimos al Muro de los Lamentos y me metí allá en la cueva donde están allá orando en ese lugar, besando unas piedras del Muro de los Lamentos. Nadie quiso hablar conmigo. No querían prestar atención, pero en la sinagoga sí. Pero no creen que Jesús es el Cristo. Como dije ayer en el mensaje que di en la mañana, la pregunta más certera para un judío es, históricamente, ¿en qué judío se ha cumplido más perfectamente Isaías 53? Porque ellos no aceptan ni el término Cristo, ni aceptan el Nuevo Testamento, ni el griego. Solo hebreo y el Antiguo Testamento. Entonces tienes que trabajar con el Antiguo Testamento solamente. Y cuando uno pregunta esto, ellos dicen que Yeshua es el judío en quien se cumplió mejor Isaías 53. Y cuando uno pregunta, ¿y entonces por qué no creen que Él es el Mesías? Porque no creemos que Él es. Y ahí queda todo. No pueden creer que Jesús es el Cristo allá en la tierra. Y hablamos con judíos mayores de edad. Y nos dijeron, el Mesías soy yo mismo. Yo soy mi Mesías. Yo no creo en más Mesías. Judíos ya mayores. Pero hablamos con judíos jóvenes. Que nos quedamos en un lugar donde había un grupo grande de judíos jóvenes. Hablaban hebreo, inglés y algo de español algunos. Y entonces les compartimos el evangelio en un Shabbat donde todo Israel queda quieto. Y ahí les compartimos. Pero ellos dijeron que no nos importa eso. Nosotros no tenemos ningún interés en esto. Y fuimos a una iglesia donde estaba
dándose un culto en español. Y fuimos allá. Y el pastor estaba hablando acerca de cómo ser un hombre de éxito. Y usó la Biblia para decir que hay que tener una mente positiva. Y usó la Biblia para decir que hay que ser perseverante. Y usó la Biblia para decir que hay que ser organizado. Y usó la Biblia para mostrar que hay que tener una planificación adecuada. Y yo veía a la gente feliz escuchando el mensaje, cómo ser un hombre de éxito, usando la Biblia para eso. Pero nunca predicó como Pedro, Pablo, Juan, Aquila, Priscila, Apolos, que Jesús es el Cristo, porque eso fue lo que predicaron ellos. Este pastor está usando la Biblia para predicar humanismo. Y el humanismo es muerte, mata. Cuando Satanás le roba el núcleo de las Sagradas Escrituras al predicador, lo convierte en un arma mortal contra la iglesia. Y los pastores están matando las iglesias con mensajes humanistas. No predican el evangelio. Y yo salí triste. Y a él lo abrazaron. Qué gran mensaje. Pero luego fui a escuchar otro predicador en un culto en inglés con traducción al español. Porque nosotros con mi esposa estábamos evangelizando y recorrimos el país y fuimos al desierto y fuimos a todos lados donde más pudimos. Y estaba predicando con la Biblia sobre las buenas obras, que hay que hacer buenas obras. Y terminó con Mateo 25 diciendo que si no visitas al preso, y si no le pones la ropa al desnudo, y si no le pones el alimento al que tiene hambre, entonces vas para el infierno. Entonces puso las buenas obras como el medio de salvación. Se fue el mensaje que predicó en inglés con traducción al español. Pero luego fuimos a escuchar a otra conferencia, ya por un pastor judío. Y con él pudimos conversar bastante, porque él estaba hablando acerca de la salvación, ahí en Jerusalén, la tierra del Señor. Y estaba hablando sobre la salvación, y en medio de la conferencia me vio y me dijo: ¿tú eres pastor? Le dije: sí. Y me dijo: ¿tú eres salvo? Y le dije: sí. ¿Por qué cree que eres salvo? Y me abrió la oportunidad. ¡Ay, santo Señor! Y yo me levanto y doy el mensaje. Y él me quedó viendo así, y yo vi que con sus ojos no me estaba pidiendo silencio, quería escuchar. Y cuando terminé de hablar, ¿qué significa ser salvo? Porque es que el cristianismo ni siquiera sabe qué es salvación. ¿No saben de eso? Y entonces cuando yo di el mensaje, él dijo: pastor, muy interesante tu respuesta. Y eso nos dio para después sentarnos a hablar y a almorzar y a compartir. Y cuando yo le hablaba de los 3 problemas fundamentales del hombre, ¿y por qué el hombre necesita al Mesías? ¿Por qué el hombre necesita al Cristo? Y es importante que nos entrenemos para dar el mensaje en 5 minutos. Por ejemplo, cuando vamos a una universidad y no hay sino 5 minutos para dar el mensaje. Los 3 problemas fundamentales del hombre. ¿Por qué el hombre necesita un Mesías? ¿Por qué el joven necesita al Mesías? ¿Por qué el empresario necesita al Mesías? ¿Por qué el presidente del país necesita al Mesías? ¿Por qué un ejecutivo necesita al Mesías? ¿Por qué los profesionales necesitan al Mesías? Porque es que es el único que puede resolver los 3 grandes problemas del hombre. Nadie más. Y él decía, cuando yo le hablaba así, y estaba ahí su esposa, y estaban personas de varias naciones ahí en esa mesa,
Y estaba con mi señora y él decía, esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de la Biblia. Esto es bíblico. Y luego cuando le hablé de evangelizar buscando el digno, buscar el digno, él abría los ojos y decía, esto es de la Biblia. Esto es bíblico. Esto es bíblico. Y seguimos hablando. Es un hombre de 50 años, con una preparación académica importante. Todavía no pierdo la esperanza de que ese sea la persona para encargarse de esa nación. Porque tenemos que buscar los dignos en Israel. Tenemos que irnos como el Señor. Fuimos al mar de Galilea a ver si por ahí estaban. Y caminamos. Y fuimos por los campos. Y caminamos y buscamos. Fue la persona que mejor nos escuchó. Y una señora que también prestó bastante atención. Y bueno, trabajamos y nos vinimos de Israel un poco desilusionados. Poco desilusionados porque mi esposa, que siempre ha orado por Israel, y yo también, y amamos ese país, Dios les ha dado grandes privilegios a ellos, pero la mayor bendición que el Señor les dio fue el Mesías, y lo rechazaron. No lo han querido, no lo han amado, no lo han valorado, y hasta el día de hoy están esperando que venga el Mesías, porque no creen que Jesús es el Mesías. Y entonces, al ver allá que esto hay demasiada idolatría y demasiada incredulidad, entonces nos sentimos como tristes un poco de ver la condición del pueblo elegido por Dios para traer al Mesías a este mundo, y cómo están y cómo opinan y cómo creen ellos y cómo rechazan el mensaje, desde los jóvenes hasta los adultos y hasta los líderes. Con razón, cuando el apóstol Pablo entraba a esas sinagogas y lo sacaban a puñetazos, a golpes, arrastrado, porque él se metía allá a decir que Jesús es el Mesías, a demostrarlo, a acreditarlo con la Biblia. Y yo quería hacer eso. Y allá estuvimos y fuimos a muchas partes y no encontramos una persona que diera la respuesta contundente, pero yo creo que ahí está la persona. Como se levantó Saulo, como se levantó Pedro, como se levantó Juan, como se levantó Apolos, como se levantó Aquila y Priscila, como se levantó Lidia, como se levantó Jasón, como se levantaron todos estos de la iglesia primitiva, que no les importaba morir con tal de dar el mensaje que Jesús es el Cristo. Y allí estuvimos haciendo la evangelización en Israel, en esta nación. Y bueno, en muchas otras naciones. Pasamos a Turquía, y en Turquía tuvimos que hablar con alguien que afortunadamente sabía español, en los aviones, testificando que Jesús es el Cristo, hablando de que Jesús es el Cristo. Luego en Inglaterra, luego en Rusia, hablando que Jesús es el Cristo. No podemos callar. Amén. Pero ahora estamos aquí en Estados Unidos, proclamando que Jesús es el Cristo. Y nosotros creemos que si esta nación, que es una gran potencia mundial, si esta nación se levanta con este mensaje, esta nación salvará al mundo. Digan amén. Amén. No me convence ese amén. Amén. Vuelvo a lo antiguo. Amén. Aleluya. Reviento este micrófono. Amén. Nosotros creemos eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por conocer? No. ¿Por pasear? No. ¿Porque nos sobra el dinero? No. ¿Por una fotografía? No. ¿Por
tener una experiencia, no. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días. Porque estamos buscando las personas aquí en Norteamérica. Estamos buscando las personas que Dios tiene preparadas desde la fundación del mundo para este día y hora. Estamos buscando a esas personas. Cuando vimos al pastor Oscar en Monterrey, México, fue una gran alegría. No ha terminado la alegría después de verlo en Colombia. Cuando cogió ese micrófono allá en Yopal y gritaba y decía con una contundencia que Jesús es el Cristo. Y estábamos supremamente felices de verlo, porque nosotros creímos que es uno de los que Dios está levantando para salvar esta nación y para salvar al mundo. Creemos esto. Y por eso estamos aquí. Estamos proclamando y llevamos ya 2 días. Y creo que mañana seguimos. Proclamando, y cuando se proclama en un lugar que Jesús es el Cristo, los incrédulos se van y los que creen se quedan, se levantan y salvan su nación. Aquí somos latinos, que de todo. Salvan su nación. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros creemos que Dios miró esta iglesia. Dios miró esta iglesia. Dios miró esta iglesia. ¿Y para qué la miró? Dios la miró para usarla, para salvar este país y para salvar al mundo. Nosotros sabemos perfectamente que si este mensaje de que Jesús es el Cristo se establece aquí en esta iglesia, desde aquí de esta iglesia se irrigará este mensaje por toda la nación y será levantado un ejército poderoso, un ejército grande para salvar al resto del mundo. Y ustedes irán a África, ustedes irán a Asia, ustedes irán a todos los demás continentes, Europa, todo lo que es el mundo insular. Ustedes irán y salvarán con este mensaje al mundo. Ustedes lo harán, seguro. Y estamos muy felices de haber encontrado al pastor Roberto de Los Ángeles. Nosotros tenemos la convicción y la esperanza de que el pastor Roberto va a ser usado por el Señor para salvar a esa gran ciudad de Los Ángeles y para ayudar a salvar a toda la nación y para ayudar a salvar al mundo. Satanás saldrá al paso. Satanás vendrá con su ejército y con todo su armamento para tratar de detener este movimiento de la palabra. Pero los que han recibido la revelación de que Jesús es el Cristo, no los para nadie. Nadie los puede detener. Pueden trascender cualquier circunstancia. Pueden llegar a cualquier lugar del mundo para hacer esta obra. Y yo veo que aquí es una iglesia joven, muy joven. Creo que aquí el más viejito soy yo. Es una iglesia muy joven. Y no esperen volverse viejos para estar en nostalgia y para estar en vergüenza ante el Dios que les dio la oportunidad y por incredulidad la rechazaron. Manos a la obra. ¿Cuántos dijeron amén? Porque Dios se quiere glorificar a través de ustedes, a través del pastor Roberto. Haga el movimiento de la palabra con la familia. Enseñarles que Jesús es el Cristo con la Biblia a la familia. Enseña a la familia. Haga el movimiento de la palabra con la familia, para que ellos se ilustren bien, para que ellos se edifiquen bien. Y así se va abriendo, enseñando. Y cuando ustedes
vean, es que esta nación se llenó de esta palabra y miles de personas están confesando que Jesús es el Cristo y viviendo esta fe de que todo está resuelto, creyendo el consumado es en forma plena y completa, como está dicho en la palabra de Dios. Por eso estamos aquí y nosotros estamos expectantes y nosotros creemos que algo glorioso va a ocurrir desde aquí. Y yo sé que ustedes van a ir a ayudarme a Colombia. Yo los espero. Que ustedes irán de aquí con el pastor Juncar, la pastora Judith. ¿Dije bien el nombre, pastora? Sí. Para ayudarnos a salvar a Colombia. Amén. Amén, pastor Juncar. Él va a ir a ayudarme a salvar a Colombia. Ustedes van a ir con él. Amén. Pastor Roberto, ¿verdad? Ayúdenme a salvar a Colombia. Con sus oraciones, ayúdenme, que nosotros les aseguramos nuestras oraciones sin parar por ustedes. Porque así lo estamos haciendo. Estamos orando y allá con la gente que hay en Colombia que cree, esos 50 discípulos, más todo el resto de la gente que también ha creído que Jesús es el Cristo. Estamos orando sin parar por la salvación de Colombia y el mundo. Y por el pastor Juncar, desde que lo conocimos, ha estado siempre, y su esposa y su familia y esta iglesia, en nuestra oración. Eso está delante del Señor. Así ha sido. Porque sabemos que Satanás no pierde oportunidad para tratar de derribar discípulos y tratarlos de opacar y de tratar de congelarles el corazón para que no den testimonio, ponerles temor, tenerles miedo para que no lo hagan. Seguimos adelante con la evangelización de Colombia y el mundo. Y entonces yo espero que nos vamos a seguir viendo con muchos de ustedes en las naciones, proclamando que Jesús es el Cristo. Y toda esta tierra, todas estas 200 y algo de naciones sabrán que Jesús es el Cristo, porque nosotros lo hemos testificado en su propia tierra. A todos ustedes muchísimas gracias. Yo no sé si mi amada esposa quiere decir algo. Un saludito por lo menos. Ella es la persona que ha estado conmigo en todo este trabajo. Hace 34 años somos casados, 2 hijas, 5 nietos. Y bueno, hemos estado 34 años juntos y hemos estado, pero ahora verdaderamente agradecidos de poder estar predicando el Evangelio de la Biblia, lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es de verdad un privilegio venir a un lugar como estos, no porque sea Estados Unidos, sino porque es la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Porque más allá de ir a un país, ahora en nuestro corazón no existe una razón diferente a conocer personas que el Señor tiene preparadas desde la fundación del mundo para este día y hora. Entonces estamos felices de conocerlos, pero más que conocerlos, saber que sus corazones verdaderamente están dispuestos para esta palabra, para recibirla y para hacerla propia. Pero no solamente esto, sino para darla a conocer. Les amamos y el Señor Todopoderoso, quien es el Cristo de nuestras vidas, los siga bendiciendo y ayudando para que ustedes
puedan llevar con todo el corazón esta palabra por todo el mundo. Los amamos. Dios los bendiga. No se vayan a dejar dominar de la oposición. Pastor Juncar, cada día siento un amor, un aprecio muy grande por ti. Es una persona maravillosa, como dice la Biblia, es una perla preciosa. Su amada esposa, la pastora Judith, alguien de muchísimo valor, son una pareja maravillosa. Toda la familia. Una familia lindísima, hermosa, y que todos, hasta donde he podido ver, están recibiendo esta preciosa revelación de que Jesús es el Cristo. Y nuestra oración seguirá por ustedes para que todos puedan tener esta gracia y disfrutar de esta bendición. Estamos muy agradecidos. No es que me esté despidiendo, todavía nos vamos a estar más días, pero esta oportunidad yo le quiero dar estas gracias aquí en público, pastor, porque desde el día que nos vimos en Monterrey, México, fue realmente un encuentro maravilloso que nos ha traído mucha felicidad. Y nos sentimos pero muy complacidos de estar aquí en Estados Unidos con todos ustedes y poder ver dónde están y toda esta bendición que el Señor les ha dado, toda esta gracia, toda esto que el Señor les ha estado regalando. Entonces los amamos grandemente y esperamos seguir juntos haciendo la evangelización mundial en nuestros días, preparando el regreso de nuestro amado Señor y Salvador Jesús el Cristo. A todos muchas gracias y que el Señor me los siga bendiciendo poderosamente.